Otro martes por la nochecita aquí juntos que vamos a hablar de cosas interesantes. Hoy un tema un poco controvertido. Ya me habéis escrito algunos, me habéis dicho, bueno, algunos me han dicho alguna burrada. En plan, tío, pero ¿cómo hablamos de eso? ¿Que te va? Nada. Son temas que están aquí, son temas absolutamente normales. Hay que normalizar todo. Esa es una de las yo creo que de los fundamentos que tenemos es que, hola, Paride, hola, amigo. Entonces es eso, hablar de estas cosas las normalizan y veréis que este es uno eh, de las formas que tienen de manipularnos, normalizar las cosas. Se normaliza que no podemos hablar de algo y ya no hablamos, pero yo creo que lo que hay que normalizar es que se puede hablar de todo. Os cuento esto. Hombre, mi amiga Maisuki está por aquí hoy también. Hola Maite, sé que me has mandado un mensaje, pero no me ha dado tiempo a escucharlo. Luego, ¿vale? Mm, eh, Hace 2 semanas hablamos de la hipnosis en redes sociales, pero de cómo usar la hipnosis para nuestro mejor funcionamiento. Es decir, para superar el síndrome del impostor, para perder el miedo escénico, para ser capaz de hablar en público y tener unas herramientas para hacer autohipnosis o hipnosis con un terapeuta en su momento e ir preparándonos, ¿no? Ese es el tema. Vale, dejadme que voy a conectar la otra pantalla que es donde veo mejor los comentarios. Hola Maite, encantado, guapita. Y bueno, eso era el tema de la hipnosis como referente positivo. Pero habíamos dicho, la hipnosis también tiene un lado oscuro, como todo. Puse el ejemplo muy básico, pero yo creo que no quiero irme a algo más complejo del martillo. Un martillo nos sirve para clavar el tornillito, el clavo y hacer una mesa, pero un martillo nos sirve para destruir aquello que queramos destruir, la propia mesa o lo que sea menester. Entonces, el otro día, el último martes, vimos cómo se usa en redes sociales muchos temas, muchos métodos, mecanismos que se utilizan en la hipnosis de una forma más global, obviamente, para tenernos aquí en permanente movimiento, secreción de dopamina y con la incapacidad de tener pensamientos complejos porque todo es fogonazos de luces azules, que es lo que emite principalmente nuestro móvil, fantástico móvil, que ahora estamos utilizando para comunicarnos, ¿verdad? Hola Iván Rodríguez, hola Eli, buenas noches. Y hoy toca hablar de un tema que sigue la dinámica del segundo de este último, perdón, directo. Si la hipnosis se utiliza para manipularnos, para programarnos, ¿podemos desprogramarnos? Sí, he tomado notas, evidentemente, de cómo hacer para desprogramarnos. Pero primero vamos a ver con un poco más de detalle qué es eso de la programación. Vamos a ver, estamos en un momento, vivimos pleno siglo XXI, 2025, a toda prisa, a toda leche, ¿no? Que solemos decir, pero no es que vivamos así, es que además consumimos información, además de otras cosas, información de esa forma. La información está disponible a hipervelocidad en todas las partes del mundo. No somos capaces de recordar, pero si hacemos el esfuerzo, aquellos que tengamos de 50 para arriba o un poco menos, os acordaréis que cuando ibais en verano al pueblo o de vacaciones y hacías un amigo o mantenías una relación con un amigo, lo hacías con cartas, papel, bolígrafo, un sobre, un sello y lo mandabas por correo. Y tu amigo lo recibía esos días después y te contestaba días o semanas después, y las noticias que tú le dabas cuando tú reveías ese mensaje era, si esto pasó ya hace, hoy no, hoy la noticia que acabas de consumir ahora acaba de ocurrir ahora. Y eso
Ha cambiado por completo el sistema de creencias, incluso el cómo nos comportamos ante las noticias, porque es tal la avalancha de información que muchas veces tienes indigestión de información y pasas. Y como buena indigestión lo que haces es vomitarla. A veces encima de otro, a veces sin control y sin conocimiento, y otras muchas veces simplemente por el impacto que te causa. Hay una frase, ya sabes que me encantan las frasecitas estas de los tipos que nos preceden, de escritores, filósofos, comunicadores en general, porque ellos se guarda mucha información, porque son, en mi caso, cojo citas de libros, no de un podcast, sino de libros, no de un vídeo, no de una información que ocurrió antes de ayer, sino de algo que lleva madurando, en este caso, desde el 1949, cuando George Orwell escribió el libro que se titula 1984. En el libro dice, la frase exacta es, el que controla el pasado, controla el futuro. Controlando el presente, controlas el pasado. Nos acordamos del libro, ¿no? De este fantástico libro que tenía ni más ni menos que el Ministerio de la Verdad, el Ministerio de la Historia. Es decir, ellos reescribían las cosas que iban pasando dependiendo de cómo les interesaba que pasase en ese momento. Y como había una televisión, digamos, una fuente de información, si durante X tiempo te estaban diciendo que ya no eran los malos los del bloque del oeste, sino los del bloque del este, ya no en generaciones, ya no en una generación, en semanas, en meses, conseguían que las personas aceptaran eso. ¿Y cómo lo consiguen? Mirad, he sacado tan solo 5 de los mecanismos que utilizan los más básicos, los que puedes conseguir en cualquier libro que se titule Manual de Manipulación, que los hay, libros que se dediquen a la política. Sí, en serio, no es cachondeo, investigad, por favor, ¿vale? Y hay 5 mecanismos que se utilizan con mucha frecuencia. Vamos a hablar de ellas. El primero es la ventana de Overton. La ventana de Overton es un sistema muy básico por el cual se termina por aceptar algo que antes era inaceptable en base a que te van metiendo esa información poquito a poco en los medios de comunicación, películas, hoy en día las redes sociales, etc. Tiene todo un proceso. Esto lo idea, esta teoría la desarrolla un tipo que se llamaba Overton, obviamente, en los años 90. Era un analista político. Y él dijo que con 4 pasos conseguías eso, con 4 pasos y tiempo y mucha información repetida. Y coger una idea inicialmente inaceptable, normalizarla a través de los medios y de la cultura popular, la cultura woke, por ejemplo, ahora está haciendo mucho eso. Algo que antes era inaceptable, ahora ya es debatible y posteriormente se puede transformar en algo que sea válido. Algo que ahora mismo nos dolería pensar que es intolerante, pero que hace unos años lo era. ¿Queréis un ejemplo? Un ejemplo clarísimo. Hace apenas una década, y estamos hablando de tan solo 10 años, y de 5 en la mayoría de los países, hablar de los matrimonios igualitarios entre personas del mismo género era una barbaridad. Te lapidaban. Pero hoy en día es algo de lo más absolutamente normal. No estamos hablando que el fondo y el final de esta situación sea ni positivo, ni negativo, ni bueno, ni malo. Estamos hablando de que el mecanismo existe para lo bueno y para lo malo. Es decir, la ventana de Overton es un martillo. Y cómo la utiliza depende de ti. De si eres capaz de darte cuenta o no, y de la intención que hay explícita. Bien, entonces, con la ventana de Overton ya tenemos esta. Luego hay otra que se llama ingeniería del consenso. Atención con esta, que esta mola muchísimo. Se seleccionan noticias parciales y se repiten con un sesgo de la realidad a la que afecta. Es decir, te dan la información que les da la gana fuera de contexto en las dosis adecuadas
para que tú solo veas eso. Y como tú eres un consumidor de noticias, como tú eres un consumidor de media, como tú eres un consumidor de periódicos, de televisión, de redes sociales, y como obviamente solo vas a ver la información, porque también eso está preparado, que te gusta, vas a ver siempre lo mismo. Siempre las mismas imágenes, con la misma dirección, con el mismo pensamiento, con la misma argumentación, con lo cual tu opinión se va a ir cada vez más parcializando. Hay una ingeniería del consenso. Somos muchos los que consumimos esta información y somos muchos los que estamos de acuerdo con esto. Un ejemplo. Las redes sociales amplifican o silencian cosas que ocurren. Todos sabemos lo que ha ocurrido en España. En Valencia. ¿Cuánto hace? Ya la gente no sabe de aquello. Ya aquello está tan lejos que lo de Valencia está lejos porque es mucho más importante, que ocurren cosas muy chulas entre este y aquel político, entre esto y aquello. ¡Hombre, Fede! Hola, amigo, querido. Mi bonito, gracias por estar por aquí. Entonces, esa es la información que ocurre, ¿no? Eso es lo que se está haciendo con la ingeniería, o sea, perdón, con la, bueno, sí, la ingeniería del consenso que hemos llamado, ¿no? Crear una realidad oficial. Hola, Verónica, bonita. Y Lua, madre mía, cuánta gente chula hoy. Bonitos, besos a todos. Entonces, vamos a ir por el tercero. El control del lenguaje. Este a mí me chifla. La neolengua, la ingeniería lingüística. Madre mía de mi vida, ¿cómo puede ser que estemos hablando como estamos hablando? ¿Cómo puede ser que no veamos que lo que antes tenía un significado ahora tiene otro significado absolutamente diferente? ¿Cómo van cambiando las palabras en nuestra realidad? Y muchas de las palabras no las voy a decir porque hablar hoy de cosas que antes hablabas y decías, ay, pues yo esa no sé, pues esa mini... No puedes. Porque resulta que son tabúes donde antes era una expresión de lo más natural, que lo hablabas con tu familia, con tus amigos, hoy se ha convertido en tabú. Pero hablando del género, hablando de la salud, hablando de la política, hablando de la economía, hablando de todo. Se cambian los términos en política para que lo que antes era una recesión, ahora sea una acumulación de deuda. Lo que antes era extorsión internacional, ahora se llaman fondos buitre. Y muchas más cosas. El control del lenguaje, esta neolengua, es algo brutal. Es algo que nos deja sin palabras. Y me pasa a mí, porque ¿qué ocurre? Que además, esto sería otro tema para tratar. El algoritmo está cada vez más desarrollado. Y o tú tienes mucho ojito, o si dices ciertas palabras, el algoritmo pita y te tachan de. No es mi caso, porque no, en Conexión no estamos buscando la monetización de nuestros vídeos. Pero si yo estuviese, como hay mucha gente, ganando dinerito con YouTube porque tiene vídeos muy chulos, cuidadito con lo que dices. Eso ya es una forma de manipular. Porque si tú no puedes decir aquello que piensas, estás manipulado, ¿no? Vale, vamos a ir al cuarto. Hoy quiero que el tema sea dinámico. Si os apetece, por favor, preguntadme y en base a lo que yo pueda, pues os comento. Esta es una burrada, pero está en los manuales de manipulación y se llama la estrategia del shock. Y consiste en potenciar, si no crear, noticias brutas, macabras, terribles, para darle mucho bombo, para darle muchísima, ¿cómo se dice?, relevancia, para que después ese miedo sea tanto que termines por aceptar normas, leyes, impuestos, imposiciones que apenas hace unos meses o unos años no hubieses aceptado de ninguna de las formas. Hola, Lua, dice, estamos por aquí. Muchas gracias, mi bonica, por estar por aquí. Entonces, ¿qué
¿Qué podríamos decir de este caso? Por ejemplo, es que son temas todos delicados porque ya no podemos hablar de nada, pero tras un atentado gordo en el que se caen edificios o algo así, o tras una enfermedad común a muchos países, inventada o no, la gente tiene tanto miedo que acepta cosas que hace poco eran inaceptables. Aceptan que le pongan un chip en cualquier parte de su cuerpo para escanearlo y así estar seguros. Joder, esto no está bien, ¿eh? ¿Y qué podemos hacer para protegernos de estas cosas? Bueno, vamos a ir en muy básico y después he traído 5 puntos de cómo nos programan y 5 puntos de cómo podemos desprogramarnos, ¿vale? Para darle un poquito de equilibrio a la situación. Pero antes vamos a hablar de otra cosa que quiero que... Falta el quinto punto de programación porque ese quiero que sea un poquito más largo. Mirad, en el tema de, por ejemplo, de la ventana de Overton, el tema sería analizar cómo han cambiado los valores o percepciones a lo largo del tiempo. Es decir, cuando una noticia te impacte emocionalmente, que hoy en día, si te das cuenta, son casi el 100%, pregúntate, ¿qué hubiese yo opinado de esto hace 10 años? No quiere decir esto que te vayas, que te retrotraigas a donde no tenías la información que tienes y el conocimiento que tienes ahora, sino el impacto emocional me hubiese afectado tanto como ahora. ¿Qué hubiese hecho o dicho yo en aquel momento? ¿Me hubiese atrevido o no? Y ahora, ¿me atrevo o no? Bien, frente a la ingeniería que hemos llamado del consenso, una forma de desprogramar sería leer las noticias de fuente opuestas ideológicamente a ti. Y una cosa, si los de derechas, izquierda, arriba, abajo y para el centro y para adentro, si todos coinciden, eso es una alarma roja, eso es alerta, eso es cuidado. Porque fíjate que no coinciden nunca. Y de pronto hay noticias en las que todos coinciden. Lejos de ser un consenso, lejos de ser un consenso real, es una técnica de manipulación, porque están obedeciendo órdenes. Vale, habíamos dicho el control del lenguaje. ¿Cómo desprogramar el control del lenguaje? Bueno, pues cuestiona los cambios del lenguaje. ¿Cómo llamaba antes a lo que ahora llamas de una forma? Una palabra, una palabra que ahora ya no se puede utilizar, censura, porque ahora ya no nos censuran, ¿eh? O sea, que tú no puedas hablar no es censura. Ahora es moderar el contenido. Estamos de cachondeo, ¿verdad? Pues no, no estamos de cachondeo. Estamos así de apretados. Entonces tenemos que salir de esta apretadura en base a nosotros mismos, a nuestras capacidades. Por eso, cuando tú oigas esas palabras que antes no existían o que antes tenían un significado que tú dices, ¿pero qué le están utilizando de otra forma? Busca al conejito blanco porque algo hay ahí. Vale, habíamos hablado también del shock, ¿no? De la estrategia del shock. ¿Cómo desprogramarnos? Fíjate en qué medidas legales, económicas, sociales se producen detrás de cada crisis grande o de nivel mundial. Pero no esperes a que ocurra la crisis. Haz historia. Haz historia. La Primera Guerra Mundial, que se ha reconocido que fue un atentado de falsa bandera la que la origina. La Segunda Guerra Mundial, que está reconocido que fue un atentado de falsa bandera la que la origina. El 11S, el 15M, lo que pasó antes de ayer. Mira las medidas políticas, económicas y sociales que hay inmediatamente después. Nos impactan, tenemos miedo y aceptamos vivir con más restricciones en todos los aspectos. Y daros cuenta que todo esto, junto a la quinta cosa que vamos a ver, están hiladas por un hilo muy fino, muy sutil, pero muy básico, que es el de tus emociones.
Todo esto son impactos emocionales que vives, a veces a pleno grito y muchas veces en silencio. Depende de en qué parte del conflicto te toque. La quinta cosa que me gustaría tocar es la de... Esta me chifla porque es la programación predictiva y el primado negativo. La programación predictiva es hacer que tengas una idea en base a una repetición constante, permanente, que te van dando en los medios de información, en las películas, en las canciones, hoy en día en las redes sociales. Debemos de recordar que la televisión, tal cual la conocemos, con su primera cadena, su segunda cadena de aquellos tiempos, se instaló en el mundo occidental aproximadamente sobre los años 50. En España, por lo menos 10 o 15 años después, quiero decir, de modo habitual en las casas, ¿no? Entonces, cuando uno hace memoria, porque tenemos que hacer memoria, porque es que si no, no ejercitamos ni nuestro cerebro, cuando uno hace memoria y tira de títulos de películas de hace 40, 50 años, ya se da cuenta de que hay una información permanente, constante, que se repite 50, 60, 70 años. Pero que hay otra información que aparece dependiendo de lo que se llaman las modas. Pero habría que ver si esos son modas o son métodos de programación predictiva, es decir, irte programando para que tú, una vez que se te ha hecho ver que una cosa ocurre ficticiamente en películas de ficción, cuando ocurre en la realidad, estás acostumbrado a ella. Entonces no hay tanto impacto. Y la programación predictiva, eso es la programación predictiva. Pero el primado negativo consiste en mostrarte la verdad a la cara, pero en un entorno de un profundo drama o de risas, de algo cómico. Eso lo que hace es que genera en tu memoria implícita, que es la memoria emocional, daros cuenta que al final estamos hablando de hipnosis. Quería dejarlo para después, pero es que todo es hipnosis. En este caso es una hipnosis colectiva. Colectiva de todos los que estamos ahí consumiendo eso que nos dan. Entonces, se guarda estamos hablando del primado negativo. Te van dando la verdad delante de tus narices entre comedia o drama, de tal forma que se guarda en tu memoria implícita, la implícita, que es esta emocional, y te olvidas de ella. Entonces, tiempo después, años, incluso décadas después, cuando eso ocurre, tu reacción es subconsciente, es emocional, y si aquello te dio miedo porque era una película dramática, te asustas, y si aquello te dio risa porque era una comedia, te ríes de eso. El caso es que en ninguno de los dos casos estás teniendo una reacción basada en lo que ocurre ahora, sino en lo que ocurrió hace años o décadas atrás, cuando no te diste cuenta de que te estaban programando. Es bastante interesante, ¿verdad? Es chulo. ¿Que cómo hacemos esto de la memoria implícita, digo, de la programación? ¿Cómo hacemos para trabajarla? Bueno, pues pregúntate, ¿esta narrativa ha sido introducida en series y películas recientemente? La narrativa oficial de los políticos, de los economistas, de los sociólogos, es algo que he visto en shows de Shakira, de no sé quién más, que están cayendo en YouTube permanentemente, que me lo ponen en los anuncios de televisión. Un ejemplo claro, ¿queréis un ejemplo clarito, 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 que da hasta vergüenza? Acordaros de hace 15 años, los marcianos. Cachondeo padre. Si a alguien se le ocurría decir que creía en las naves extraterrestres, nos reíamos de él mucho, ¿eh? Mucho. Pero caramba, llegó ET y era un marciano verde bien feo, pero ay, con el dedito, tan bonito el muñeco. Y todos nos enamoramos de ET y todos dijimos, bueno, pero si vienen van a ser buena gente. Si veis la narrativa de hace días, se habla de que el Mesías, el nuevo Salvador de la humanidad, va a venir allende las estrellas en una nave espacial.
que esto está saliendo en las noticias. Gente, que no estoy de cachondeo, que ya sé que suena a risa, pero no. Bueno, vamos a dejar este tema así tan controvertido para centrarnos en uno que todos hemos asumido. La programación predictiva del tema que voy a hablar es tal que todos vamos a decir, bueno, pero es que eso es así. 2 palabras. Corrupción, política. Políticos y corrupción. Ahí no nos ponemos colorados nadie nos sonrojamos. Sí, claro. Se sabe que el poder es así. Bueno, a ver si siguen esto, yo voy a votar a los mismos que hay, como estos ya se han llenado el bolsillo, porque si votamos a los otros mientras que se llenan el bolsillo ellos, estamos todos arruinados otra vez. Esos son comentarios que escuchamos en la calle cada vez que hay elecciones. Que es así, ¿no? Que lo tenéis que haber escuchado. Yo sé que no estoy diciendo nada raro. Pero ¿qué ocurre? Si hacemos un listado de películas, hay películas desde los años 50 que ya hablan de esto. Películas, muchas de ellas basadas en hechos reales. Y películas que nos han ido, con estos 2 trabajos, programando para aceptar que la vida es así, que la política es muy compleja y que hay intereses por encima del propio político, incluso de un senador, de un congresista, de un presidente, y que es así. Nos han programado. Acordaros, voy a algunas de las películas. Muchas de ellas, casi todas las he visto, pero vosotros también casi todas las habréis visto. What the Dog, que en español era La cortina de humo. V de Vendetta, de International. El mensaje del miedo, que era The Manchurian Candidate en inglés. Shooter, el tirador. La casa de la House of Cards, que es una serie con 4 temporadas, capítulos a mansalva, hablando de la corrupción política. Pero ¿qué me decís de Siriana? Con actores, todas ellas, con actores maravillosos, que no estamos hablando de películas independientes, de estas películas que están fuera de Hollywood y que las hacen unos cuantos, yo qué sé, negacionistas y no sé qué. No. Estas son películas Hollywood. ¿De acuerdo? Enemy of the State, el enemigo del Estado. Los Idus de marzo. Esta es española. El Reino. Tela marinera con esta peliculita, ¿vale? Pero seguimos. Enterrando una ambición. Asedio. Estas son muy modernas. Asedio del 23. El Correo, otra película española que también, esta la vi y también brutal. Del 24. Expediente Netanyahu, que es un documental del 24. O Cuestión de principios del 25. Todas estas películas, todas tienen programación predictiva hablándote de así es la vida, los políticos son así, hay tensiones, se manipula a la gente, el periodismo y la política van dados de la mano, se compran y se venden noticias, se estafa y todo esto es en pro de un beneficio supuesto supranacional, porque no se termina de saber, porque si los propios presidentes en las películas, hablo, no en la realidad seguro que no, pero en las películas sí, si los propios presidentes se deben a esas entidades, bueno, y muchísimo primado negativo, porque te dicen las verdades de cómo se hace, en estos casos casi todas son con dramones de cuidado. Pero es que había películas así ya desde el 1900... En el 76 estaban Todos los hombres del presidente. Famosísima película. Pero es que en el 76 también está Network, Un mundo implacable. Y en el 91 aparece JFK. John Fitzgerald Kennedy. A este señor que todos sabemos que se lo cargaron, ¿no? Y todos sabemos quién lo mató, ¿no? Todos sabemos quién lo mató. Bueno, vamos a ver una cosa. El otro día os hizo bastante gracieta y nos lo pasamos muy bien cuando puse en... A ver, dejadme que lo estoy buscando.
voy a abrir otra vez el ChatGPT, porque el otro día, luego bastantes me comentasteis que os gustó mucho esa idea, que creéis que alguno me dijo, una muchachita me dijo, oye, pero eso lo tenías preparado, esas respuestas estaban preparadas. No, no, las respuestas estaban en vivo y en directo. ¿Vale? Entonces se me ocurrió que hoy íbamos a hacer lo mismo, pero solo con una cuestión. Le vamos a preguntar al muchacho, al ChatGPT, ¿qué opina él justamente de la no de la película JFK, sino de qué pasó en el caso JFK? ¿De acuerdo? Le vamos a poner aquí y preguntar. Vamos a ver. En base a la información sobre programación predictiva y primado negativo de la que dispongas sobre el tema JFK, venga, ¿fue muerto o no? ¿Fue muerto o no? ¿Quién lo mató? Está claro que todos lo sabemos, ¿no? En base a la información negativa, ¿quién mató a JFK? Le voy a dar al Enter. Enter. Generando respuesta. Bien. Hay 3 o 4, vamos a ver. Dice, dentro de la literatura sobre corrupción política, manipulación mediática y conspiraciones, la respuesta a quién mató a Kennedy varía según las fuentes. 1. La versión oficial dice que fue Lee Harvey Oswald, ¿no? Que luego, oportunamente, fue muerto por otra persona. Bien. Pero mirad lo que dice. Pero espérate, que hay más. Hay 4, 5, 6, 7 teorías. Segundo, la teoría de múltiples tiradores. Conspiración interna. No la voy a leer porque lo desarrolla, ¿va? Pero sugiere que hubo varios tiradores. 3. La participación de la CIA. En libros como The Devil's Chessboard, de David Talbot y otros, se habla de que dentro de la CIA participaron. 4. La conexión con el complejo militar industrial. Dice, en su discurso de despedida, Eisenhower advirtió sobre el poder del complejo. 5. La Reserva Federal y el control del dinero. 6. La participación de la mafia. 7. La combinación de varios de estos factores. Conclusión. Estamos hablando de una IA, que recordad que para mí IA significa información algorítmica. Ha cogido todo lo que hay ahí, ha hecho un cóctel y lo está puesto aquí. Y dice, según esto dice, Kennedy no fue asesinado por un solo hombre, sino por una conspiración de múltiples actores dentro del gobierno, la CIA, la mafia y los complejos militares, con el apoyo de los grandes poderes económicos. Esto me lo está diciendo la IA. Qué gente más mala, la IA, A ver, dejadme que están por aquí mi amigo Eugenio y María dos Santos. Hola, chicos. Qué sorpresa teneros por aquí. Muchas gracias por venir. Vale. Pero hoy habíamos dicho que teníamos que tener un final feliz aquí, porque claro, por Dios y la Virgen, no puede ser todo ver cosas negativas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para poder salir de esta programación que nos están metiendo a saco en películas? Mirad, hay el personaje este que está aquí hoy con nosotros, Eugenio, es un gran cinéfilo. Con él podríamos hablar sobre películas. Hoy he estado, no sé si las he estado escuchando todo el rato, pero hoy he estado hablando de películas que hablan sobre corrupción política, sobre programación predictiva y cómo nos hacen ver desde tanto que las cloacas del Estado existen, pero que no nos las podemos creer porque son tonterías nuestras. Bien, bueno, pues estaría chulo que un día debatiésemos con él como cinéfilo, Bueno, entonces, ¿qué hacemos para poder salir de esta continua información en la que se nos trata de dirigir hacia donde sea que nos quieren dirigir porque ni siquiera lo tenemos claro? Primero que nada está el pensamiento crítico
que significa no te creas todo lo que te dicen. Y como dijimos antes, hay una línea roja que no se puede pasar. Si todas las opiniones, las de derecha a izquierda, las de arriba abajo, las del centro y para adentro, si todas coinciden, algo no va bien. Porque eso no ocurre sino cuando hay un poder mayor. Como ejercicio práctico, para un pensamiento crítico podríamos identificar una conversación que sea controversial, ¿no? Una noticia que no te haga... Desglosa su estructura en hechos, opiniones y emociones y busca fuentes primarias para contrastar la información. Mirad lo que estoy diciendo que me parece fundamental. Divídelo en hechos, opiniones y emociones. Mira a ver si eres capaz de ver cuáles son los hechos reales. Contrasta con varias fuentes de información. Mira las opiniones que te dan, si vuelven a coincidir o si están polarizadas. Pero sobre todo, mira quién va siempre a impactar en tus emociones. Si solo pretenden que respondas desde la emocional, están buscando tu memoria implícita que está programada. Entonces, sé consciente de eso. Y para ello lo hemos llamado pensamiento crítico. Distintas fuentes de información y desglosar en lo que es constatable, en el hecho, en lo que es una opinión y en lo que es una pura emoción. El segundo sistema que os recomiendo que hagáis es una alfabetización mediática. ¿Qué es esto? Aprender a trabajar con la nueva información, que es la información vía redes sociales, vía televisión todavía, pero cada vez menos, y vía comentario, vía WhatsApp, vía información directa. Tener mucha atención a esto. Alfabetización mediática, la he dado en llamar, bueno, porque se llama así. Y lo que trata es de reconocer los sesgos y detectar la desinformación. Hay gente que te lanza una información, alfabetización, me dice mi amiga, sí, alfabetización mediática. Sí, correcto, Maite. Un ejemplo, analiza cómo diferentes medios cubren la misma noticia. Pregunta, ¿qué omiten? ¿Qué destacan? ¿Quiénes son sus patrocinadores? Follow the money, dicen en periodismo, ¿no? Sigue el dinerito. ¿Quiénes patrocinan? Y examina las imágenes y el lenguaje utilizado. Fíjate en algo. ¿Buscan provocar una reacción emocional? Si digamos que si dos líneas de información siempre divergentes están en común, ya lo hemos dicho varias veces. Malo. Si ambas siguen separadas, una da hechos y otra solo tira de tu emocional, la que tira de tu emocional está buscando una programación que tú ya tienes en tu subconsciente. Eso siempre da que pensar. Bueno, así lo veo yo y así lo ven las personas que se dedican a la manipulación social, porque todo esto, ¿sabéis? Lo más interesante es que lo he sacado de páginas y de libros que se dedican a la manipulación. Es decir, libros escritos por George Orwell, George Orwell, el famoso sobrino de Freud que escribió La propaganda y tantos otros autores que se dedican a esto. Y algunos de ellos no los voy a nombrar porque ya son personajes demasiado conocidos. Tercera, ¿cómo hacemos para seguir desprogramando? Control cognitivo y autoconciencia. Esto se basa en la capacidad de observar los propios pensamientos y emociones para evitar ser influidos inconscientemente. Si te dan una noticia y tú sientes que hay un impacto fuerte, que te quedas así doblado diciendo, ostras, atención, te ha tocado la moral. Lo que hagas a partir de ahora es puramente una reacción emocional. No hay una reacción pensante. Ten cuidado, porque ahí te puedes dejar llevar por las masas, te puedes dejar llevar por el subconsciente colectivo, por la información que viene de tu memoria implícita y de tu subconsciente. Entonces, si algo te menea, tómate el tiempo suficiente para poder analizarlo en frío. Si lo tienes, y si no lo tienes, pues arrea, claro. Otra técnica, la técnica de descodificación del lenguaje persuasivo. Muchas manipulaciones se basan en el uso del lenguaje para evocar emociones y moldear opciones. Si os dais cuenta, casi todas al final empiezan a ser lo mismo. Y daros cuenta que por eso esto
es hoy una charla sobre hipnosis colectiva, porque la hipnosis, ¿qué hace? Acceder a tu subconsciente para desprogramarlo y sanarlo, a no ser que se quiera destrozar la mesa con el martillo, y la hipnosis accede a tu subconsciente para que se estimule la información que previamente ha sido impuesta allí. La película, una de las películas que he nombrado, no sé si era el Shooter, no, una de ellas va de eso que todos hemos visto, que en películas, que es de pronto a una persona, supuestamente un padre de familia, una madre, le llaman, dicen una palabra, o suena una música, o una frecuencia, y esa persona se convierte de pronto en un asesino. Vale, yo no sé si eso existe, la verdad. No lo sé si podría ser así. Yo no sé si una señora que se dedica de ama de casa o un señor que se dedica a cavar papas en la huerta de pronto se va a volver un francotirador infalible. Me suena que no es así, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con eso, con que al final todo va a nuestro emocional, todo va a nuestro subconsciente. Y lo que hay en nuestro subconsciente, por no es consciente, no lo sabemos. Y si hemos sido programados desde pequeños, si hemos sido una persona que ha estado traumatizada profundamente, puede ser que se activen cosas pues muy peligrosas y muy feas, ¿no? Y la quinta técnica que podemos utilizar es el ayuno. No os preocupéis, no me refiero a que no comáis y os toméis una copita de vino con un cachito de queso, no, al ayuno informativo y al consumo consciente de información, de redes, de tecnología o de pantalla. Los que hayáis estado conmigo desde el principio de los tiempos, os acordáis que hace muchas semanas uno de los directos fue precisamente sobre las dietas para poder dormir. Y hablábamos de la dieta alimenticia, pero también hablábamos justamente de la dieta de información, de la dieta de pantalla, para poder dormir. Bueno, pues lo mismo para poder vivir, para poder pensar y para poder tener un pensamiento crítico. No consumas todo a todas horas. Sé selectivo con lo que consumes. Dedica una semana a consumir solo información verificada por fuentes fiables para ti, claro. Pero ese es el tema. Primero, tienes que hacer tú un consenso contigo mismo sobre lo que es fiable y no, y sobre qué fuentes son fiables. Y reduce el tiempo de redes sociales, incluso de las lúdicas, porque muchas veces dicen, no, pero yo no veo noticias. Si yo me pongo el Instagram y no sé qué. Ahora sí, el Twitter, porque estos cabrones lo que dicen, pues ya estás ahí comiendo más de lo mismo. Ya estás ahí metido. Estos cabrones lo que dicen es información, es programación, es lo que tú estás reaccionando. Porque fíjate, no has dicho esta información, me gusta. Ya salen estos cabrones lo que dicen, porque te han tocado la moral. Se te ha despertado algo emocional. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de estos 5 puntos. Ayuno informativo. Técnica de decodificación del lenguaje persuasivo. Control cognitivo y autoconsciencia. Alfabetización mediática y pensamiento crítico. Bueno, también le puse y lógica dialéctica. Ahí ya yéndonos al tema de la dialéctica de Sócrates. Casi nada. Bueno, la meditación, dice mi amiga Maite, obviamente, claro, sí, muchísimo sí. Claro que meditar, hacer autohipnosis, salir a correr, jugar al pádel, hacer esgrima, comer sano, jugar a la escoba con tus hijos, sí, todo lo que sea sin una pantalla, porque os habéis dado cuenta de que muchas veces dicen, no, yo como más bien, yo me hago mi sandwichito con un filetito de pollo, mi lechuga, mi no sé qué, pan integral, no sé cuánto. Bien, oye, qué bien, ¿no? Pero la pantalla aquí. ¿Y estoy comiendo el bocata? Así. Y no me doy cuenta de lo que como porque estoy viendo las noticias. O estoy viendo un vídeo del partido del Atleti, me da lo mismo. No estoy centrado en lo que estoy haciendo. Un poquito de dieta, ¿no? De esa que hemos hablado antes. En fin, que no sé, que se me ha pasado el rato aquí. Hoy no habéis hecho ni una pregunta. Bueno, Maite preguntó lo de alfabetización, pero nada más.
Venga, va. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Tenéis alguna preguntilla? Porque si no, lo dejamos, ¿vale? Lo dejamos, ha sido muy interesante. Me lo he pasado muy bien. Yo que ya sabéis que los que me conocéis sabéis que me embalo y voy para adelante. Mientras tanto, recordaros que estamos en Conexión y que es este grupo de Facebook en el que estamos ya muchísimos, 7.000 personas compartiendo ratos, diversiones, que hay muchos compañeros, otros muchísimos compañeros en italiano, en inglés y en español, y que os hablamos de cosas tan variopintas. Instituto Travistock, me dice María Sacramento. Instituto Travistock. Ese no me suena. ¿Qué es, María? ¿Nos das info? ¿Qué es el instituto este? ¿Nos puedes decir algo? Bueno, lo que os estaba diciendo de Conexión, ¿no? Que somos este grupo. A ver, el Instituto Travisot de Relaciones Humanas es una organización británica sin fines de lucro que aplica las ciencias sociales a cuestiones y problemas contemporáneos. Muchas gracias. ¿Y se establece probablemente una entidad separada, tal? Vale, vale, pues le voy a echar un vistazo. Bueno, es que María Sacramentos es una compañera, ella es portuguesa, pero habla perfectamente el español y está retransmitiendo de momento en español. Entonces, María también es hipnotista y es una mujer muy interesante que sabe mucho. Gracias, lo voy a tener en cuenta. Lo voy a mirar y averiguar qué es. ¿Con la hipnosis se puede desprogramar? Sí, 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 gracias por la pregunta, gracias, Maite. Claro, claro. Hace 2 semanas hablábamos de cómo la hipnosis te ayuda a ser un mejor comunicador. La había titulado La hipnosis y las redes sociales. Porque la hipnosis te puede ayudar a perder el síndrome del impostor, te puede ayudar a perder el miedo escénico, a hablar más despacio, a respirar en su momento adecuado, a no tartamudear. Es decir, la hipnosis se sumerge en tu subconsciente y allí eres tú, la persona en cuestión, la que va a resolver la situación. Entonces sí, claro que la hipnosis te sirve para desprogramar. De hecho, es una de las herramientas más eficaces que hay, porque va directamente a la fuente. Tal vez no sea una sesión, tal vez sean 3 o 4 o 7, pero poco más. Si estás bien guiado y estás dispuesto o dispuesta a acceder realmente al bloqueo original, causante, vas a desbloquear en unas cuantas sesiones, en pocas. Bueno, mira, me preguntas, te acabo de contestar. ¿Y cuántas sesiones necesitas? ¿Una? ¿5? ¿7? No está claro. Pero si la hipnosis está hecha adecuadamente, pero también una cosa, porque no es solo el hipnoterapeuta, si la persona tiene un compromiso real, absoluto, en búsqueda de esa solución, no más de 4 o 5 sesiones se consiguen cosas alucinantes. En una sesión se puede conseguir que una persona deje de fumar. Y esto lo digo por experiencia propia. En una sesión se puede conseguir que una persona adicta a las gominolas deje de comer gominolas en el resto de los tiempos. Esto lo digo por experiencia propia. Y sin embargo, en 4 sesiones puedes haberte quedado corto con una persona que tenía un miedo aparentemente a los reptiles, pero que derivó en una situación bastante más compleja. Y después de la 4ª sesión tuvimos que tirar de una más para que la cosa quedase bastante resuelta. Entonces es por eso, os cuento lo mismo en una, esto es magia, no. Lo mismo en una que lo mismo son 5. Es que depende de lo arraigado que esté y de lo claro que sea el evento. Porque muchas veces cuando empiezas a escarbar, y tú lo sabes bien, Maite, porque ya Maite también es terapeuta, hay veces que al escarbar pues salen cositas, ¿no? Yo quiero una sesión o varias, dice Maite. Bueno, eso lo hablamos luego en privado, mi amor. Bueno, Maite, ella se dedica bueno, a muchas cosas, no voy a decir todo, pero una de sus fuertes es el Reiki Rainbow. Y es una gran maestra de Reiki. Bueno, familia, que son las 10 casi, que lo dejamos por hoy. Dentro de un par de martes vuelvo y no sé, no tengo ni idea sobre qué, así es que lo mismo seguimos con estos temas un poco más candentes
O lo mismo pasamos a temas más de hipnosis o de sueños. El otro día alguien me mandó un mensajito por WhatsApp y me dijo, oye, que tengo un sueño. Pero bueno, me lo voy pensando. De momento, muchas gracias. Os quiero a todos. Gracias por estar ahí. Gracias a ti, Maite. Gracias a todos. Y hasta pronto. Chao.